Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Abrimos tiempo de análisis político hoy con 4 de nuestros colaboradores con la mirada puesta en Madrid y en esa moción de censura contra el presidente del Gobierno, el presidente Mariano Rajoy. Además, miraremos, por supuesto, la página política en Navarra que pasa por las supuestas desavenencias en torno al tren de alta velocidad, al corredor ferroviario y su paso por Navarra. Desavenencias principalmente entre socios de Gobierno como son Geroa Bai y Euskal Herria Bildu. Hoy damos las buenas noches a Joseba Ezeolaza. ¿Qué tal, Joseba? Bienvenido. Buenas noches, Gabón. Gracias por estar con nosotros, Gabón. Con nosotros también Jorge Esparza. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Chencho Jiménez, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien, Gabón. Gabón, buenas noches. Y Ana Jiménez La Santa. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches. Encantada de estar aquí con Amaya y con estos 3 caballeros. Muchas gracias, Ana. Vamos a compartir, como decimos, contenido político y en primer lugar escucharemos a una de las protagonistas del día, la parlamentaria de Podemos, Irene Montero, y también al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hoy, señorías del Partido Popular, los jueces dicen de ustedes que son una organización criminal. La moderación, la templanza, la mesura, el comedimiento con los que se ha conducido en su intervención pasarán sin duda a los anales del parlamentarismo español. La corrupción tiene sede y es Génova 13. Sería necesario también contar con la complicidad de algunos togados. ¿Tiene usted alguna prueba sobre esto? Esta moción de censura es necesaria porque este país ya no aguanta más a su gobierno, señorías del Partido Popular. 7 meses, señorías. Y durante 7 meses ese gobierno no ha tenido tiempo material de llevar a buen término las tropelías que ustedes nos atribuyan. No podemos ser tan eficaces y tienen que entenderlo, señores diputados firmantes de la moción. La votación que hagamos hoy tras este debate quizá nos saque al señor Rajoy de la Moncloa, pero va a permitir demostrar que el Partido Popular ya no tiene la mayoría de esta Cámara para seguir al frente del gobierno, señorías. ¿Qué más les daba si no pensaban que pudiera salir adelante? Para perder, cualquier candidato vale, incluso usted, señor Iglesias Turrión, cualquiera. Bueno, pues ahí tenemos la fuerza del discurso, en este caso de Irene Montero, la respuesta del presidente a sus palabras y la corrupción como uno de los ejes centrales de la crítica de Podemos. Joseba, ¿con qué nos quedamos de este larguísimo discurso y larguísima réplica, arduo debate de más de 3 horas esta mañana? Bueno, a mí, más que la moción de censura en sí misma, me parece importante destacar 2 cuestiones. Yo creo que es momento de que la izquierda genere espacios comunes para trabajar a favor de una alternativa a este gobierno. Eso me parece fundamental. Tenemos que pasar del enfrentamiento retórico fuerte que ha habido hasta ahora entre el PSOE y Unidos Podemos por la colaboración y el entendimiento. Si no, en este país seguirá, desgraciadamente, gobernando la derecha. Y en el segundo lugar, el Partido Popular es un partido lleno de casos de corrupción, no es una anécdota. El Partido Popular ha hecho de la corrupción su identidad política y eso además es doblemente doloroso, no solo por el hecho del robo, no solo por el hecho de la corrupción, sino porque además se está produciendo cuando hay desahucios, cuando hay pobreza y cuando hay exclusión social y cuando hay paro. Cuando peor lo está pasando el país, los del Partido Popular se lo estaban llevando crudo. Por lo tanto, este sí que es un gobierno, a mi juicio, indigno, que merece la pena una sanción rotunda y por lo tanto yo creo que es momento ya, una vez pasada esta moción de censura, de construir una alternativa viable y seria. Jorge Esparza, ¿qué destacarías de lo escuchado a lo largo del día de hoy? Me gustaría también que nos fijáramos en una de las frases de Mariano Rajoy, que ha dicho que la moción es una parodia, un fogueo y un espectáculo. ¿Con qué te quedas de todo lo escuchado? Bueno, un poco con lo que acabas de decir que ha recogido Mariano Rajoy, pero yo creo que basta
con oír hablar un poco a Joseba sobre la propia moción para ver que nadie habla de la moción. Es decir, se habla de todo lo que rodea al día de hoy al Congreso, se habla mucho del PP, de la corrupción, pero no se habla de una moción. Y cuando se presenta una moción de censura, entiendo que es porque alguien quiere plantear un proyecto distinto. Para llevar a cabo una moción de censura hace falta, yo siempre había entendido 3 cosas, que es un candidato, un programa y votos. Hoy hemos visto que no hay programa, o por lo menos el candidato no lo ha expuesto. Veremos también, no sé si mañana, que no hay votos. Entonces, al final, pues lo que se reduce todo es a un fuego de artificio, a una oportunidad más para convertir la política española pues, en eso, en un plato de televisión. Estamos viendo que Unidos Podemos no tiene la disciplina, el trabajo para llevar a cabo una acción parlamentaria digna de un partido que tiene 72 diputados, creo, y tiene que recurrir a fuegos de artificio, lo que digo, pues como esta moción de censura, como el autobús que sacó en su día. Es decir, yo creo que el país se merece algo mejor de la que está aspirando a ser la fuerza líder de la oposición. Desde luego esto es poco. El porqué de esta moción de censura, salga o no adelante, y sobre todo, bueno, vamos a analizar un poco pormenorizadamente los discursos escuchados y el cruce dialéctico, ¿no?, entre los principales protagonistas. A mí, en ese primer aspecto me parece muy importante, incluso en lo visual. Es decir, hemos visto un cuerpo a cuerpo entre una mujer joven con un discurso, a mí me parece bastante moderno, que es el futuro, y un presidente de gobierno, yo creo, bastante apagado, en un discurso absolutamente trasnochado y rancio en lo que es el devenir del futuro. Y a mí me parece que esa es la realidad de la moción, de una parte de la moción de censura. Es decir, que no se puede seguir gobernando como se gobernaba, por desgracia, en este país desde hace muchos años, y creyendo que las instituciones y el partido y los empresarios y la prensa y lo otro es todo el mismo paquete y se puede aprovechar de todo. Y entonces yo creo que lo primero que se ha visualizado, y además con mucha fuerza, es que esta moza me parece que ha sido capaz de mantenerle a todo el presidente de gobierno un pulso de debate político donde creo que ha demostrado mucha capacidad. Entonces eso es un gran elemento. El segundo aspecto, es decir, es cierto que la moción de censura no se va a ganar. Rara vez se gana una moción de censura, en este caso o en otros. Eso no le quita mérito o derecho o justificación a que se pueda hacer el debate, porque yo creo que en este caso tiene la virtualidad en lo positivo de ser capaz de centrar un debate en lo que para mí es el mayor problema que está corroyendo toda la vida pública, que es el tema de la corrupción. Y yo creo que han acertado muy bien, incluso numerando. No me extraña que los discursos hayan durado 2 horas, 3 horas, porque es que si dices todos los nombres y todos los casos de corrupción, no acabarías nunca, y eso tiene la gran virtualidad de escenificar que no se puede y no se debe permitir eso. Y es cierto que Rajoy ha contestado, pero no ha contestado ni con un solo detalle a esa retahíla de casos de corrupción. Pues ha dicho que el país va bien, que la economía va bien, que estamos acabando con el paro, muy bien, pero es que la economía tiene que ir bien, hay que acabar con el paro y además ser decente. Y el problema que tiene el partido, porque también creo que Rajoy ha pretendido siempre creer que cuando se le ataca al PP, se le está atacando al mundo. No, se está atacando a un partido que ha demostrado que vive en la corrupción. Y por lo tanto yo creo que ahí no ha sido el presidente de gobierno capaz de salir, porque probablemente no tenga salida, de la realidad de su propio partido y de sus cargos públicos, que es que mires a donde mires, aquellos que han tenido capacidad de decisión en las instituciones se han aprovechado de ellas. Bueno, esta noche y desde luego mañana se harán análisis más exhaustivos de quién ganó y quién no ganó tanto, ¿no?, o perdió en ese debate, ¿no?, en ese tiempo de oratoria y de descripción de un país con caras o con aristas muy distintas. Ana, de este debate, de su conveniencia, de su oportunidad, ¿cuál es tu sensación? ¿Para qué va a servir esta moción de censura? Para bien poco.
La verdad, una moción de censura, como ha dicho Jorge, tiene una serie de objetivos los cuales no se están cumpliendo con quien la ha presentado, ¿no? Unidos Podemos. La razón de ser viene por otro lado. Yo lo que veo en un Parlamento que representa a todos los españoles con una diversidad de partidos muy pluriparlamentaria, como es muy pluripolítica, pues no dan la imagen, auténticamente un postureo político de ellos. El que una mujer como Irene Montero pues haya salido la primera para plantear esta moción de censura con una descripción bibliográfica de toda la corrupción que tiene el PP, que es el partido en minoría, porque no la tiene, que gobierna, pues a mí me agrada, por el hecho de que sea una mujer, es una mujer joven. A mí lo que no me gusta es su forma de expresarse, su lenguaje corporal, porque es demasiado agresivo en el sentido de que para hablar y exponer algo no es necesario gritar como se grita. Y eso creo que tendrían que ser formas que se deberían de cuidar considerablemente mal. Yo no la veo como que sea la imagen de la gente joven que tiene que estar en política y su forma de dirigirse, y menos en un Parlamento donde se representa a todos los españoles. Tampoco me gusta para nada el presidente que tenemos, el señor Rajoy. Yo, como digo cariñosamente, parece como el abuelo Cebolleta, ¿no? Con su lentitud, y es un hombre que no ha sabido poner remedio ni parapetos, ni sacarlo toda la corrupción que tiene su partido, y que ha dejado que eso se le vaya pudriendo dentro para que huela lo que huela, y llega una moción de censura que es contra cómo es un partido político, que es el que en este momento no gobierna en mayoría. La moción de censura a un presidente es otra cosa, no lo que está llevando Unido Podemos, porque no es eso. Su forma de plantearla no es la correcta. Para mí entendido de forma política. Que metan mucho ruido cuando es un partido que ha llegado ya a un tope y que de ahí lo único que va haciendo es un descenso escalonadamente, porque no tiene base y no sabe dirigirlo como lo tiene que hacer para ser tan digno como para presentarse para ser el presidente de este país. Pues no tiene ni categoría, ni prestancia, ni dignidad absolutamente para serlo. Y hablando solamente de corrupción, pues yo no me metería solamente con el PP, que es tremendamente corrupto. No olvidemos que la mayor corrupción en este país es lo que tenemos en Andalucía, y ha sido por el PSOE, fundamentalmente. De corruptos tenemos muchos y de mucho peso. Primer análisis. ¿No? Hay quien considera que la moción no es contra el presidente del gobierno, sino que es una moción contra Pablo Iglesias, porque bueno, es una óptica, ¿no? Porque hay bueno, pues muchas personas que le tienen ganas, como se suele decir coloquialmente, a la formación morada. ¿Cómo interpretáis este planteamiento, ¿no?, que algunos analistas también están haciendo, que verdaderamente es una moción de censura, o lo ponemos entre interrogantes, contra Pablo Iglesias? Yo creo que era una moción de censura planteada inicialmente contra Susana Díaz. Es decir, yo me atrevería a decir que era una moción de censura preventiva cuando el Partido Socialista todavía estaba en su proceso interno de elección entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Yo creo que lo que planteaban era esperar que Susana Díaz ganara y forzarles a posicionarse frente a su moción. Cuando Pedro Sánchez fue quien ganó la Secretaría General del Partido Socialista, bueno, si hubiera habido ese clima, comentaba Joseba, que es necesario ese clima de entendimiento entre la izquierda, los distintos partidos de la izquierda, bueno, obviamente Unidos Podemos no ha tenido esa voluntad de querer retirar su moción. Yo creo que desde el Partido Socialista se lo pidieron, retirar la moción y ver de qué manera podían llegar a esos espacios de la izquierda que cree necesario que hay que llegar. O sea, creo que tampoco Unidos Podemos ha puesto de su parte por encontrar esos espacios, por lo menos con esta moción. Yo creo que es un error haber presentado así la moción de censura, y lo digo además con toda la libertad del mundo. Y creo que además ha sido un error presentar a un candidato alternativo como Pablo Iglesias. Creo que se podía haber presentado un candidato de mayor consenso entre la izquierda. Y a mí el estilo Rufián, el estilo Gabriel Rufián no me gusta, porque entretiene mucho, pero construye muy poco, ¿no? Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero claro, Jorge, a ti no te interesa entrar en el fondo del debate, de la causa, ¿no? Y creo que la moción de censura tiene una virtualidad que coloca debates muy relevantes en el Congreso, que es cómo gobierna el Partido Popular este país, ¿no? Y a mí eso me interesa. Es decir, pero la pregunta no es esa, Joseba, la pregunta es ¿qué modelo de país y de gobierno plantea Podemos? Decir, yo he oído muchas cosas que está haciendo mal este gobierno, es como cuando en ocasiones en tertulias de familia hablamos de, oye, pues esto no me parece que está bien. ¿Y cómo lo harías tú? Pues no tengo ni idea. Me da un poco esa sensación.
votación, es decir, que no han planteado nada, sino que simplemente se dedican a la crítica del gobierno actual, que obviamente estoy de acuerdo en que los casos de corrupción son innumerables y no se pueden permitir, pero no veo que se hayan presentado como una alternativa del gobierno. O sea, no he visto a Pablo Iglesias presentando un proyecto de gobierno y de país para liderarlo. Sin embargo, Joseba, ¿tú has encontrado quizá unos planteamientos diferentes para dirigir este gobierno? Sí, sin duda. Es que tenemos que empezar. Primero, tiene que haber una regeneración de la democracia, y eso Unidos Podemos lo está planteando. Y la regeneración de la democracia pasa, primero, por tener mayor sensibilidad social. No se puede modificar el artículo 135 de la Constitución española para pagar la deuda de los bancos y dejar a la gente tirada en una cuneta. No se puede robar en ninguna circunstancia, pero muchísimo menos cuando está habiendo miles de desahucios en este país, ¿no? No se puede precarizar el empleo. Es decir, el 90% de los contratos que se están firmando en este país son precarios. Sí, entre otras cosas por la reforma laboral. Pero eso no es lo que se está debatiendo en la moción de censura, ni lo que sí se debate sobre eso, ¿no? Pero vamos a ver. Primero, yo que no pretendo defender a Pablo Iglesias, que sí creo que se juega bastante también en esta moción, y sobre todo viendo a la moza esta, como no le supere a la Irene Montero, pues lógicamente igual resulta que dentro de Podemos se dice, oye, si tenemos mejor candidata que Pablo Iglesias. Por lo tanto, es cierto que personalmente también Pablo Iglesias está jugando. Bueno, ya se cuidará de eso Pablo Iglesias. Ya se cuidará de eso Pablo Iglesias. Pero no creo que lo que tú digas tenga mucha base de que no ha presentado gobierno, ha estado 3 horas hablando, otra cosa es que no lo hayas escuchado. Sí, pero ¿cuánto hablo del Partido Popular? Es que, otra cosa es que no lo hayas escuchado, porque bueno, 3 horas no se puede tirar, se puede tirar 4 o 6 y te aseguro que no repetirá ni una sola vez un eso o un qué o un e. Vamos a ver. Vamos en ello, pero presentar no presenta prácticamente nada. Bueno, vuestro antipodemos no es mi antipodemos. Y ha desgranado sus propuestas, y yo creo que se pueden compartir o no se pueden compartir, pero sí en un modelo de gestión económica mucho más social y mucho más pensado a la mayoría. Hace unos cuantos, hace unos cuantos meses ya tuvimos unas elecciones generales. Sí. Se volvieron a repetir. Se planteó una unificación más de toda la izquierda. Bajaron en votos. Y ahora me quieres decir que presentando una moción de censura al gobierno actual, que hay muchas cosas y muchos palos que se merece que se le den al gobierno actual, va a ser capaz de presentar un modelo, un programa de gobierno para salir él como presidente cuando no lo ha conseguido ni unirse, que tú y yo decía, se tiene que unir la izquierda. La izquierda no se une. La izquierda de vez en cuando se van a tomar unas cañas juntos y después no llegan a ninguna cosa más. Siendo real lo que tú dices, de que en las últimas elecciones perdieron votos y quedaron por debajo de lo que podrían ser sus propias expectativas, hay otra realidad. Es decir, Podemos es un partido que tiene 2 años de vida y tiene 80 parlamentarios en Madrid. Es decir, y otros muchos que llevan 100 años están viéndoselas para poder mantener un poco el tipo de malas formas. Y si ves a sus primos hermanos, por ejemplo en Francia, en las elecciones de dentro de 15 días, les dan casi formalmente por desaparecidos. Otra cuestión que me gustaría desaparecido en Grecia. Quiero decir que no miremos tanto. Pero también habrá que hacer el análisis, Chencho, de por qué bajan. Igual es porque en ciertos lugares están gobernando y no están cumpliendo las expectativas que proponían. Es decir, que habrá que analizar por qué bajan. Es decir, otros partidos con más años están sufriendo para aguantarse, pero ellos que en 2 años sufran esta pérdida de confianza, habrá que analizar por qué. Y habrá que ver si van a llegar a los 100 años. Hay otra cuestión en que cuanto se presente, saca 80 parlamentarios a los 2 años de crear un partido. Eso lo firmábamos. Bueno, pero eso también tiene su buena lectura según estaba la situación social y demás. La cara de Laura Pérez, yo recuerdo la cara de Laura Pérez en junio, creo que era en el Barniz, aquí en Pamplona y demás, era de todo menos alegría, es decir, era de todo menos de estar satisfecha de haber conseguido 2 diputados, es decir, pero en política tan importantes son los resultados como las expectativas que tú generes. Y sacar 2 diputados de 5 en Navarra es todo un logro por una formación que va 2 años, pero la cara era de absoluta derrota. Podemos solo en Navarra sacó lo mismo que UPN y PP juntos en Navarra. Podemos solo en Navarra sacó los mismos parlamentarios que UPN y PP juntos. Como se suele decir, me jodo yo, Chencho, pues para mí. Chencho, bueno, pero lo que te digo, ¿cuáles eran las expectativas? ¿Cuánto tiempo estuvimos hablando de que iban a superar Unidos Podemos, la suma de Podemos y de Izquierda Esquerra, iban a ser primera fuerza en Navarra? ¿Llegaron a ser? No. ¿Cuántos votos les separó de Unión del Pueblo Navarro y PP? ¿15.000 votos al final? Sí. Unión del Pueblo Navarro subió
en esas elecciones con respecto a la de 6 meses anteriores. Es decir, que tan importantes son los datos objetivos como con las expectativas con las que uno vaya a soltar. Hay otra cuestión en cuanto a las formas, ¿no?, en el debate de hoy que me gustaría brevemente que miráramos, ¿no?, porque la portavoz adjunta del Partido Popular en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Ana Belén Vázquez, hacía referencia en un tuit que también ha generado bastante controversia, que era el Día de los Novios o el discurso de los novios, en alusión a la relación entre Pablo Iglesias, o supuesta relación, ¿no?, entre Pablo Iglesias e Irene Montero. Algo que también ha revolucionado las redes. Me gustaría que dierais una breve opinión acerca de esto, ¿no?, de traer los temas personales al debate político en el Congreso de los Diputados. Joseba. Y normal que haya generado polémica, ¿no? Primero porque es un tuit un poquito machista, diría yo, pero sobre todo porque es muy impertinente lo que está planteando ella, ¿no? Yo creo que y este debate en el que podemos debatir con fuerza y con mucha vehemencia, nunca pasamos esos límites, ¿no? Eso sí que me parece bien, cuando he sacado antes el estilo rufián, ¿no? A mí es un estilo que no me gusta nada, porque es verdad que a veces se trata de humillar al contrincante, se trata de meterle el dedo en el ojo al contrincante, más que explicar tu posición o tu alternativa, ¿no? Yo creo que eso desprestigia a la política y a los políticos. Para que en eso habrá que ver qué papel ha jugado Podemos y ciertas personas de Podemos en sus críticas. Es decir, yo entiendo, yo comparto 100% lo que dices, Joseba, pero habrá que ver hasta qué punto cargos de Podemos pues han jugado también en un determinado momento a traspasar esas líneas personales. Yo estoy pensando en un caso concreto que Podemos ni siquiera existía entonces, pero estoy pensando en Ana Botella y José María Aznar. Es decir, y se vinculaba y era innegable el hecho de hablar de Ana Botella cuando era alcaldesa de Madrid como la mujer de José María Aznar. Pero pasa que hay ocasiones... eso es un poco diferente. Pero yo creo que es muy indigno, es rastrero, ¿vale?, el mezclar las cosas de la vida personal con las acciones políticas, y más en una situación como se estaba dando hoy con esta moción de censura, ¿no? ¿Qué le tiene que importar a cualquiera? ¿Qué tipo de relación tengan unos parlamentarios ahí? A mí no me gusta eso. La vida privada es la vida privada y nunca jamás se debería mezclar con aquella profesional, y menos cuando se tiene un cargo público. Y es una persona que está hablando ahí a todos los españoles y que representa a muchos votos. Y luego en las formas que yo he seguido, hasta donde he podido, he seguido la radio o algo en la tele, el debate, y es cierto que era fuerte. Las 3 horas de propuesta. No. Sí. Y era fuerte, pero me ha parecido absolutamente correcto. Además, a mí me gusta el cuerpo a cuerpo. Yo no soy una hermanita de la caridad, que se suele decir, pero el PP, después del espectáculo de la moción de censura de la Comunidad de Madrid, donde, o sea, parecía que echaba por la boca, o sea, todos los sapos y las pestes del mundo el portavoz, va a decir ahora que este debate por parte de la moza esta de Podemos... Irene Montero. Hombre, por favor. Esta parlamentaria. Por favor, sí. Esta parlamentaria. Por esta parlamentaria te quiero decir, o sea, que me parece algo absolutamente fuera de sentido. Es decir, lo de Madrid sí que fue vergonzoso. Pero antes hablabas de lo visual, Chencho, y yo reconozco pues, que a mí tampoco me gusta. Es decir, tengo la sensación de que el tono que está manteniendo es muy mitinero. Es decir, es como para estar en la plaza del pueblo o en cualquier acto público con tus afiliados. Pero eso ya es cuestión de gustos. Pero es cuestión de que yo creo que han claudicado de su responsabilidad parlamentaria. O sea, yo creo que han renunciado de manera deliberada porque creen que eso no les aporta votos y porque creen que necesitan esa tensión, ese menear a sus masas de una manera. ¿Cómo van a claudicar de su responsabilidad parlamentaria justo el día que están en el Congreso de los Diputados con una moción de censura al Gobierno, que es la mayor expresión del ejercicio de la responsabilidad parlamentaria? Pero no se la están haciendo al Gobierno, se la están haciendo al partido, a uno de los partidos que está en el Gobierno. Chencho, la mayor no. Me parece deplorable. Es la más cómoda, no la mayor. Un pequeño matiz a Ana y a Jorge. Sí. Yo prefiero la supuesta no alternativa de Unidos Podemos que el desastre de las medidas del Partido Popular. Sinceramente, lo prefiero, porque cada vez que el Partido Popular toma una decisión va en contra de las mayorías sociales. De verdad que yo prefiero la supuesta no alternativa de Unidos Podemos que el desastre del Partido Popular. Lo tengo clarísimo. Es tu postura y está muy clara y desde luego muy respetable en ello. Pero cuando me hablas de que va en enfrentamiento todas las medidas que toma el PP, de los desajustes sociales que hay demás, a mí me gustaría que dentro de esos desajustes y esa precariedad social que tenemos, te dieses absolutamente cuenta de todos, de todos y cada uno de los que componemos esta sociedad que está tan desajustada.
Bueno, desajustada. Pues no solamente aquellos que han tenido los problemas de desahucio, de los que no tienen trabajo, también hay que pensar de los que siguen trabajando y dando mucho de sí, qué situaciones de impuestos y de trabajo se tiene que someter a ello. Yo te recuerdo que si en este país no hay una parte que trabaja y una buena parte de la industria y todo ello, todo lo que necesitamos para un bienestar social no se trae de porque aquí pongo un decreto y pido que a todos se les dé los 460 euros y muy dignamente dados, cuando quizá no existe la suficiente regulación de cómo se da ese dinero y a quiénes se da. Ojo, bueno, que aquí sacamos todo eso, pero ojo, que yo también te preguntaría a ti o a ti y a ti, ¿qué pasa con todas las pequeñas pymes, que mantienen este poder, este país y que están sumamente agarrotadas teniendo que pagar? Y da igual, en el gobierno central o en un cuatripartito que nos ha subido los impuestos como los ha subido, para conseguir tener este bienestar social. Ojo, que las lecturas cada uno las hacemos como bien nos viene, como bien nos viene a nuestras libretas. Diferentes acerca de un discurso, el de hoy, de una moción de censura que trata de arrebatar el poder de Mariano Rajoy al frente de nuestro país. Cerramos en nuestra tertulia así, nos hemos prácticamente consumido el tiempo en relación con los temas de actualidad, así que nos quedamos con ese discurso. Joseba Ciolaza, gracias. Chencho Jiménez, gracias. Ana Jiménez y Jorge Esparza. Nosotros hasta aquí llegamos con el debate, pero sí que a ustedes les queremos contar lo que ha dado de sí hoy la intervención de la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, que se ha referido al corredor ferroviario, al tren de alta velocidad y a esas diferencias de criterio entre dos socios de Gobierno, como son EH Bildu y Gero Abay. Escuchamos. La presidenta ha respondido a Adolfo Araiz, que este lunes hablaba de posible crisis si el Gobierno se apoyaba en la oposición para aprobar el convenio del tren con Madrid. El Gobierno va a hacer como viene haciendo siempre, y esto no es un aviso, esto es una constatación, una labor o un trabajo de comunicación interna con el cuatripartito. Jamás vamos a trabajar, como hemos visto en las últimas horas, y lo lamento profundamente, hacerlo en términos públicos y en términos de disputa política. La presidenta también se ha dirigido a los tres grupos de la oposición, a los que ha reprochado pocos avances en el corredor ferroviario en sus años de gobierno, bien en Pamplona o bien en Madrid. El único saldo en torno al TAP después de la gestión de UPN, PPN y PSN es 0 kilómetros construidos y 45 millones de deuda del Gobierno del Estado para con Navarra. Por lo tanto, lecciones las justas, que se pretenda utilizar una obra tan sensible, tan importante, para buscar horadar y romper la mayoría parlamentaria del cuatripartito, me parece más que innoble, absolutamente indecente para con el conjunto de la ciudadanía navarra. Uxue Barkos considera que Navarra merece un mejor convenio que firmar con el Ministerio. Lo que se nos ha puesto encima de la mesa no es el convenio que Navarra necesita, que una infraestructura de estas características necesita y, sobre todo, que mirando al futuro, en algo tan importante como el transporte ferroviario en Navarra, pues garantiza de ninguna de las maneras este convenio. La presidenta ha repetido que su gobierno va a trabajar mirando al interés general de la comunidad. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama, que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. En Vital de Tudela saben que lucir una sonrisa funcional y natural es posible gracias a las últimas tecnologías en implantes, pudiendo recuperar la funcionalidad de las piezas dentales perdidas de una forma eficaz y con una estética totalmente natural, porque son especialistas en implantes. Su equipo de implantólogos, la tecnología de vanguardia empleada y los más de 7.000 implantes realizados desde su nacimiento hace 10 años avalan su calidad. Además, en Vital de Tudela encontrarán grandes profesionales de la implantología con amplia experiencia en un campo y con una formación continuada y adaptada a las necesidades de sus pacientes. Confía en un buen profesional para recuperar la funcionalidad y estética de tu boca. Confía en Vital de Tudela, en la calle Juan Antonio Fernández 44, teléfono 948 84 88 30.